Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep-end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. Hey, I just Venmo'd you for rent. Nice. Now I can instantly spend it whether I'm checking out online with Venmo or using a Venmo debit card. Say more. More exactly. Because the more you do with Venmo, the more you get. Like earning up to 5% cash back with Venmo Stash on a bundle of brands. So, order more pizza. The math demands it. Get the Venmo debit card. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Venmo checkout not available at all merchants. Venmo Mastercard is issued by the Bancorp Bank N.A. A lo largo de la historia, una de las preguntas más profundas y universales que ha resonado en el corazón de la humanidad es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es una interrogante que ha atravesado generaciones, culturas y creencias, porque en el fondo, todos nos enfrentamos al dolor en algún momento. Lo vemos en nuestras vidas, en las de quienes amamos, y también en el mundo. Desastres naturales, enfermedades, pérdidas inesperadas, injusticias que parecen no tener fin. Y en medio de todo esto, surge esa duda que a veces nos roba la paz. Si Dios es bueno, si realmente es amoroso y todopoderoso, ¿por qué deja que todo esto ocurra? Este video no busca darte respuestas rápidas ni superficiales, porque creo que cuando hablamos del sufrimiento, no hay una única verdad que pueda abarcarlo todo. Es un tema delicado, profundo y a veces incomprensible. Pero lo que sí quiero es que te tomes un momento para reflexionar conmigo. Vamos a adentrarnos en este misterio, no con la esperanza de resolverlo completamente, pero sí con la intención de entenderlo un poco más desde la perspectiva divina. Es fácil caer en la tentación de pensar que, si Dios nos ama, entonces nuestra vida debería ser libre de problemas. Pero la realidad es muy diferente. A veces, parece que cuanto más tratamos de acercarnos a Dios, más pruebas y dificultades enfrentamos, y eso puede resultar desconcertante. Sin embargo, podría ser que en medio de ese sufrimiento, Dios nos esté enseñando algo más grande, algo que no podemos ver en el momento, pero que eventualmente nos llevará a una mayor comprensión de su amor y propósito. El sufrimiento es inevitable, es parte de la condición humana. Pero lo que hace la diferencia es cómo lo enfrentamos, cómo lo interpretamos y, sobre todo, cómo Dios entra en la ecuación. Porque aunque a veces parezca que estamos solos en nuestra lucha, la Biblia nos recuerda constantemente que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. En este video, vamos a explorar no solo por qué Dios permite el sufrimiento, sino cómo podemos encontrarle sentido. Vamos a ver lo que las Escrituras nos dicen, cómo grandes hombres y mujeres de fe han enfrentado sus propios dolores, y cómo, en medio de todo, el sufrimiento puede transformarse en una puerta a algo mucho más grande y profundo. Primera parte: el sufrimiento como parte de la vida humana. Para empezar, creo que es importante aceptar algo que a veces nos cuesta. El sufrimiento es parte de la vida. No hay manera de evitarlo. Todos, en algún momento, lo vamos a experimentar. Y aunque suene duro, el simple hecho de vivir significa que vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles. Nadie está exento. Desde que nacemos, el dolor y el sufrimiento son compañeros inevitables en nuestro camino. Es natural preguntarse, ¿por qué tiene que ser así? ¿No podría Dios haber creado un mundo sin dolor, sin sufrimiento, sin dificultades? Y es aquí donde tenemos que entender que el sufrimiento no es una cuestión de castigo, sino de nuestra condición humana. Vivimos en un mundo que no es perfecto, un mundo donde nuestras decisiones, las de otros, e incluso los fenómenos naturales, pueden causar sufrimiento. Pero hay algo más profundo aquí. Dios no creó un mundo donde todos somos autómatas, donde no existe el libre albedrío. Parte de la belleza y la complejidad de la vida es precisamente esa libertad que nos ha dado. Y con esa libertad viene la posibilidad de tomar decisiones que a veces resultan en dolor, para nosotros o para los demás. En ocasiones,
El sufrimiento es una consecuencia directa de nuestras elecciones, y otras veces simplemente es el resultado de vivir en un mundo imperfecto. Ahora, esto no significa que Dios sea indiferente a nuestro sufrimiento. De hecho, la Biblia está llena de historias de personas que atravesaron momentos de dolor profundo, y en todas ellas vemos que Dios nunca estuvo lejos. Un ejemplo claro es el caso de Job. Aquí tenemos a un hombre que lo tenía todo: familia, riqueza, salud. Y de un día para otro, lo pierde todo. Su historia nos muestra a un hombre que no solo experimenta el sufrimiento físico, sino también emocional y espiritual. Job se encuentra con esa pregunta que muchos de nosotros nos hacemos: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué he hecho para merecer este dolor? Lo fascinante de la historia de Job es que, a pesar de su dolor y confusión, no renuncia a Dios. Aunque no entiende por qué está sufriendo, se mantiene firme en su fe. Y aunque al final Dios restaura todo lo que había perdido, lo que realmente cambia en Job es su comprensión de Dios y del sufrimiento. Job aprende que, aunque no siempre podamos entender las razones detrás del dolor, podemos confiar en que Dios está presente, incluso en medio de nuestras luchas más oscuras. Esto nos lleva a un punto clave. Dios no está ajeno a nuestro dolor. Él no nos deja solos en nuestros momentos de sufrimiento. Al contrario, muchas veces es en esos momentos donde más cerca está de nosotros, aunque no siempre lo sintamos así. Es difícil de aceptar, pero el sufrimiento puede ser una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. A veces es en el dolor donde encontramos una fuerza que no sabíamos que teníamos y donde descubrimos una dependencia en Dios. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Stock up and save big on shoes, tops, dresses, accessories, and more must-haves for summer. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is our It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV, stream now, pay never. Que de otra manera no hubiéramos experimentado. ¿Te das cuenta? No estamos diciendo que el sufrimiento sea algo que debamos buscar o celebrar, pero sí que podemos aprender a verlo desde una perspectiva diferente. Es un misterio, sí, pero es un misterio en el que Dios nos invita a confiar en su plan, aun cuando no lo comprendemos del todo. Segunda parte. El propósito detrás del sufrimiento. Ahora que hemos hablado sobre cómo el sufrimiento es parte de la vida y que no estamos solos en él, es hora de ir un poco más profundo. ¿Existe un propósito detrás del sufrimiento? ¿Puede realmente tener algún sentido? ¿O es simplemente algo que nos pasa y ya? A lo largo de la Biblia, encontramos un tema recurrente. El sufrimiento no es en vano. Hay algo más allá de la superficie, algo que muchas veces no podemos ver en el momento, pero que con el tiempo se revela. Y no estoy hablando solo de historias antiguas, sino de nuestra vida diaria. Todos conocemos a alguien, o quizá nosotros mismos lo hemos experimentado, que después de pasar por un momento difícil, descubre que ese dolor los llevó a una mayor comprensión, fortaleza o incluso una nueva dirección en la vida. Pensemos en un momento en el oro. ¿Sabías que para que el oro sea puro, tiene que pasar por el fuego, literalmente? Es sometido a temperaturas altísimas para que todas las impurezas se quemen y solo quede el material más valioso. Así es como muchas veces Dios trabaja en nosotros a través del sufrimiento. No es que Él quiera que suframos por sufrir, sino que esas experiencias, dolorosas como son, pueden ser el fuego que purifica, que saca lo mejor de nosotros. Uno de los mejores ejemplos de esto en la Biblia es José, el hijo de Jacob. La vida de José es un verdadero drama. Vendido por sus propios hermanos,
acusado falsamente de un crimen que no cometió y encarcelado durante años. Uno podría pensar que después de todo eso, José tendría todas las razones del mundo para cuestionar a Dios, para perder la fe o para dejarse consumir por la amargura. Pero lo que vemos es algo completamente distinto. José, en lugar de hundirse en su dolor, sigue confiando en que Dios tiene un plan, incluso cuando todo parece estar en su contra. Y al final, cuando José se encuentra en una posición de poder en Egipto y se reencuentra con sus hermanos, lo que les dice es increíblemente poderoso. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¡Qué declaración tan profunda! Aquí vemos que el sufrimiento de José no solo fue parte de su vida, sino que formaba parte de un plan mayor. Dios usó ese sufrimiento para no solo moldear a José, sino también para salvar a muchas vidas. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. A veces, en el momento en que estamos atravesando el dolor, no podemos ver el propósito detrás de él. Es como estar en medio de una tormenta, donde solo vemos el caos a nuestro alrededor. Pero cuando la tormenta pasa y miramos hacia atrás, es cuando comenzamos a ver cómo cada cosa encajaba. Es en ese momento cuando entendemos que el sufrimiento no era inútil, que tenía un propósito. No quiero que malinterpretemos esto como una manera de minimizar el dolor. El sufrimiento duele, y duele mucho. Pero el punto es que, aunque duele, no es algo que Dios permita sin razón. Siempre hay algo más allá. El apóstol Pablo lo pone de una manera muy clara en su carta a los romanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas las cosas. Eso incluye las buenas, pero también las que nos hacen sufrir. Tercera parte. El sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Hemos hablado de cómo el sufrimiento es parte de la vida y que, aunque no siempre lo entendamos en el momento, puede tener un propósito mayor. Ahora quiero que nos enfoquemos en algo que quizás no sea tan obvio al principio, pero que tiene un impacto profundo. El sufrimiento como una oportunidad para crecer espiritualmente. Cuando estamos en medio del dolor, es muy fácil enfocarnos solo en el aspecto negativo. Nos sentimos atrapados, desesperados, a veces hasta perdidos. Pero aquí está la clave. El sufrimiento también puede ser una puerta hacia una mayor madurez espiritual. De hecho, muchas veces es precisamente en los momentos de mayor dificultad donde nos damos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo es que más nos acercamos a Dios? ¿Cuándo es que más oramos, cuando más buscamos su consuelo y su guía? La mayoría de las veces es en esos momentos de dolor, de incertidumbre, de sufrimiento. Cuando todo va bien, es fácil sentirse autosuficiente, pensar que no necesitamos a nadie. Pero cuando el dolor nos golpea, es ahí donde nos damos cuenta de lo pequeños que somos, de lo frágiles que pueden ser nuestras vidas. Y es en esa vulnerabilidad donde nos abrimos a Dios de una manera más profunda y sincera. Es como si el sufrimiento quitara todas las distracciones, todo lo superficial, y nos dejara cara a cara con lo más esencial, nuestra relación con Dios. A veces, lo único que tenemos cuando todo parece ir mal. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. This summer, soccer is here.
and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Es nuestra fe, y es ahí donde esa fe se fortalece. No porque el sufrimiento sea algo que queramos, sino porque a través de él descubrimos la profundidad de nuestra dependencia en Dios. Hay una frase muy conocida que dice: Dios no te da más de lo que puedes soportar. Y aunque esa frase a veces puede ser malinterpretada, creo que lo que realmente nos está diciendo es que con Dios a nuestro lado podemos encontrar fuerzas que no sabíamos que teníamos. El sufrimiento nos muestra los límites de nuestras propias capacidades, pero también nos revela el poder de Dios en nuestra vida. Un ejemplo perfecto de esto lo encontramos en el apóstol Pablo. Si hay alguien que entendió el sufrimiento, fue él. Fue perseguido, encarcelado, golpeado, y aún así, nunca dejó de confiar en Dios. En una de sus cartas, Pablo habla de una espina en la carne que le causaba gran dolor, y aunque le pidió a Dios que se la quitara, la respuesta que recibió fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es 2 Corintios 12:9. ¡Qué poderosa enseñanza! Pablo entendió que en su debilidad, en su sufrimiento, Dios estaba obrando de una manera que él no podía haber imaginado. Esto nos lleva a una lección muy importante. El sufrimiento, cuando lo entregamos a Dios, se convierte en una oportunidad para crecer, para ser más fuertes en nuestra fe. No se trata de soportar el dolor solo por soportarlo, sino de permitir que Dios use ese dolor para transformarnos, para acercarnos más a Él. Cuarta parte. El sufrimiento nos conecta con los demás. Hasta ahora hemos hablado de cómo el sufrimiento es parte de la vida, puede tener un propósito y nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero hay algo más que sucede cuando atravesamos por momentos difíciles, y es que el sufrimiento, de una manera u otra, nos conecta con los demás. Es curioso, porque a veces cuando estamos sufriendo, sentimos que estamos solos en nuestro dolor, que nadie más puede entender lo que estamos viviendo. Pero la realidad es que el sufrimiento es algo que todos compartimos, y en muchos casos es lo que nos une de una forma más profunda. Piénsalo. ¿Cuántas veces una conversación sincera, donde alguien te cuenta sobre sus luchas o sus dolores, ha terminado acercándote más a esa persona? Es en esos momentos de vulnerabilidad donde las conexiones humanas se vuelven más auténticas. Cuando alguien comparte su dolor contigo, o tú compartes el tuyo, dejas de lado las máscaras, las formalidades, y te presentas tal como eres, con todas tus heridas y cicatrices. Y ahí, en esa honestidad, es donde surge la verdadera empatía. El apóstol Pablo lo expresa de una manera muy hermosa cuando dice: «Llorad con los que lloran», Romanos 12:15, porque al final todos vamos a pasar por momentos difíciles, todos tenemos nuestras luchas, y cuando somos capaces de acompañar a alguien en su dolor, estamos creando un vínculo que trasciende las palabras. A veces no hace falta ni siquiera decir nada, simplemente estar presentes, acompañar, hacer sentir al otro que no está solo en su sufrimiento. El sufrimiento tiene esa capacidad única de recordarnos nuestra humanidad compartida. Nos ayuda a ver más allá de nuestras diferencias y enfocarnos en lo que realmente importa: el apoyo mutuo, la compasión, el amor. Es en esos momentos de sufrimiento donde podemos ser instrumentos de Dios en la vida de los demás, donde nuestras palabras de aliento o nuestro simple gesto de apoyo pueden marcar una diferencia enorme. Un claro ejemplo de esto lo vemos en Jesús. Durante su ministerio no solo enseñaba con palabras, sino que constantemente se acercaba a aquellos que sufrían. Sanaba a los enfermos, consolaba a los que estaban de luto y se rodeaba de aquellos que, en su tiempo, eran considerados marginados. Jesús no evitaba el sufrimiento de los demás, al contrario, lo enfrentaba de manera directa, mostrando que, en medio del dolor,
Dios está presente. Y no solo eso, sino que Jesús mismo experimentó el mayor sufrimiento en la cruz. En ese acto, no solo mostró su amor incondicional por la humanidad, sino que también se identificó con nuestro dolor. A través de su sufrimiento, nos dejó un ejemplo claro de cómo el dolor puede ser transformado en algo redentor. Al sufrir por nosotros, Jesús nos conecta a todos en una red de amor y sacrificio. Es un recordatorio constante de que, en nuestros momentos más oscuros, no estamos solos. Dios ha estado allí, en el sufrimiento, y nos acompaña en el nuestro. Además, cuando sufrimos y luego logramos salir de ese dolor, podemos usar nuestra experiencia para ayudar a otros que estén pasando por lo mismo. A veces, una palabra de alguien que ha vivido lo que nosotros estamos viviendo puede ser más valiosa que cualquier consejo. Esa persona entiende, de verdad, sabe lo que se siente y puede decirnos, desde su propia experiencia, que hay esperanza, que se puede salir adelante. Es como cuando ves a alguien que ha pasado por una tormenta y está del otro lado, más fuerte, más sabio. Esa persona puede darte la confianza de que, aunque el dolor sea grande, hay luz al final del túnel. El sufrimiento, entonces, se convierte en una herramienta. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it Zamazing. Para ayudar a los demás, para caminar juntos en este viaje complicado que es la vida. Quinta parte. El sufrimiento nos acerca a la verdadera fe. Cuando estamos pasando por un momento de sufrimiento, es normal que nuestra fe sea puesta a prueba. A veces, las dificultades nos hacen preguntarnos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Son preguntas honestas, y Dios no se molesta porque las tengamos. Al contrario, es en esos momentos de duda y dolor donde nuestra fe tiene la oportunidad de profundizarse, de volverse más real y menos superficial. Lo que sucede es que cuando todo está bien en nuestras vidas, nuestra fe puede volverse cómoda. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando no estamos enfrentando problemas grandes, pero es en los momentos difíciles, cuando el dolor toca a nuestra puerta, que realmente descubrimos en qué está basada nuestra fe. El sufrimiento nos quita todo lo que creemos que nos da seguridad y nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarnos si realmente confiamos en Dios. No solo en los buenos tiempos, sino también cuando todo parece estar en contra. Un ejemplo poderoso de esto es Pedro. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús y siempre fue alguien lleno de pasión y confianza en su fe. Pero cuando llegó el momento de la prueba, cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó conocerlo 3 veces. ¿Por qué? Porque en ese momento de miedo y confusión, su fe fue sacudida. Sin embargo, lo que hizo la diferencia fue lo que vino después. Pedro no se quedó en la negación, en la culpa, ni en el miedo. Regresó a Jesús, y esa experiencia de fracaso y sufrimiento le permitió entender su necesidad de una fe más profunda, una que no dependiera de las circunstancias externas.
El sufrimiento, en muchos sentidos, nos lleva a esa misma encrucijada. Nos muestra que la fe no es simplemente un conjunto de creencias que seguimos porque todo va bien, sino una confianza radical en Dios, incluso cuando las cosas van mal. A través del sufrimiento, nos damos cuenta de que la verdadera fe no es la que dice, yo creo porque Dios me da todo lo que quiero, sino la que dice, yo creo porque confío en Dios, incluso cuando no entiendo lo que está pasando. Un pasaje clave que nos recuerda esto es cuando Jesús, en el jardín de Getsemaní, sabe que está a punto de enfrentar el sufrimiento más grande de su vida. En su humanidad, Jesús también siente el peso del dolor que está por venir, y en su oración le pide al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, Mateo 26:39. Pero lo más impresionante es lo que dice después, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, Jesús nos enseña lo que es una fe verdadera, una fe que no depende de que todo salga bien, sino de confiar en el plan de Dios, incluso cuando ese plan incluye sufrimiento. Esto es lo que el sufrimiento puede hacer por nuestra fe. Nos enseña a dejar de depender de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias ideas sobre cómo debería ser la vida, y nos invita a entregarnos completamente a Dios, a confiar en que Él está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Y esa es una lección que solo podemos aprender a través de la prueba. El sufrimiento nos lleva al límite de nuestras capacidades y nos obliga a depender de Dios de una manera más profunda y sincera. La fe que emerge del sufrimiento es una fe probada, como el oro que pasa por el fuego. No es una fe frágil o superficial, sino una fe que ha sido fortalecida por las dificultades, una fe que puede resistir las tormentas de la vida. No significa que no tengamos dudas o que no sintamos miedo, pero sí significa que, en medio de todo eso, elegimos confiar en Dios. Y esa confianza, aunque a veces parezca pequeña como un grano de mostaza, es lo que puede mover montañas. Sexta parte. Dios puede traer redención a través del sufrimiento. Una de las ideas más transformadoras en cuanto al sufrimiento es que, aunque no lo entendamos en el momento, Dios puede usarlo para traer redención. Es un concepto que puede parecer difícil de aceptar cuando estamos en medio del dolor, pero la historia de la redención que encontramos en la Biblia está marcada por momentos en los que lo que parecía ser un desastre terminó convirtiéndose en algo glorioso. Cuando hablo de redención, no me refiero solo a la idea de ser rescatados del sufrimiento, sino a algo más profundo, la capacidad de Dios para tomar lo que fue doloroso, lo que fue trágico, y transformarlo en algo que tiene un propósito mucho mayor. No estoy diciendo que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino que Dios tiene el poder de darle sentido, de hacer que algo bello surja de lo que parecía ser solo ruina. Pensemos en la crucifixión de Jesús. Para los que vivieron ese momento, especialmente sus discípulos, fue probablemente el día más oscuro de sus vidas. El hombre en quien habían depositado toda su esperanza, aquel que creían que traería salvación, fue condenado, torturado y clavado en una cruz. Para ellos, no podía haber nada peor. Parecía que todo estaba perdido, pero lo que no podían ver en ese momento era que esa misma cruz, ese acto de sufrimiento, The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 50% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Se iba a convertir en el mayor símbolo de redención que el mundo haya conocido. Lo que parecía ser una derrota fue, en realidad, el triunfo más grande de Dios. A través del sufrimiento de Jesús, toda la humanidad fue redimida. Este es el punto clave. Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Si lo entregamos a Él, si permitimos que Él obre en medio de nuestro dolor, puede convertir lo que parecía ser nuestra mayor prueba en nuestra mayor bendición. A veces, ese proceso de redención lleva tiempo, y no siempre vemos el resultado inmediatamente. Pero la historia de la cruz nos recuerda que, aunque el dolor sea real, la redención también lo es. Es posible que no veamos la redención al instante, y eso puede generar frustración. Queremos que el dolor termine, queremos respuestas rápidas, pero la redención, en muchas ocasiones, es un proceso. Es como plantar una semilla en la tierra. Al principio, todo lo que ves es la tierra oscura, el frío, el vacío. Pero con el tiempo algo empieza a germinar. Algo comienza a crecer en el lugar donde parecía que no había esperanza. Y eso es lo que Dios hace con nuestro sufrimiento. Planta semillas de redención que, aunque tarden en brotar, eventualmente darán fruto. Un ejemplo que ilustra esto es la vida de José, de la que hablamos antes. Cuando fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente, seguramente sintió que su vida había sido destruida. Sin embargo, años después todo ese sufrimiento fue redimido cuando José se convirtió en el segundo al mando en Egipto y fue capaz de salvar a su familia y a todo un pueblo del hambre. Dios tomó esa injusticia y ese dolor y lo transformó en una historia de salvación y perdón. Lo interesante de la redención es que muchas veces no solo se trata de nosotros. Dios puede usar nuestro sufrimiento para bendecir a otros. A veces, las cosas que atravesamos nos preparan para ser una luz para alguien más, para ayudar a otros a encontrar esperanza en sus propios momentos difíciles. Es como si nuestro sufrimiento nos equipara con una nueva sensibilidad, con una capacidad mayor para entender y consolar a quienes están pasando por lo mismo. Séptima parte. El sufrimiento nos prepara para una gloria futura. Hasta ahora hemos hablado de cómo Dios puede traer redención a través del sufrimiento, pero hay algo más profundo que quiero que consideremos. El sufrimiento, de una manera misteriosa, nos está preparando para algo mucho más grande, algo que va más allá de esta vida. Nos está preparando para una gloria futura que muchas veces no alcanzamos a imaginar. El apóstol Pablo lo pone de una manera que me parece increíblemente poderosa. En una de sus cartas dice: «Los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Romanos 8:18. En otras palabras, todo lo que atravesamos aquí, por doloroso que sea, no se puede ni comparar con lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. A veces, cuando estamos en medio del dolor, es difícil ver más allá del momento. El sufrimiento tiene esa capacidad de hacernos sentir como si el presente fuera lo único que existe, como si no hubiera un mañana. Pero cuando nos damos cuenta de que este sufrimiento es temporal y que hay algo mucho más grande esperándonos, algo eterno, eso cambia completamente nuestra perspectiva. No es que el dolor desaparezca mágicamente, pero cuando sabemos que hay una promesa de algo mejor, de algo que durará para siempre, encontramos una nueva fortaleza para soportar lo que estamos viviendo. Es como una especie de preparación. A veces pienso en el sufrimiento como un entrenamiento, no en el sentido de que Dios lo cause solo para vernos sufrir, sino en el sentido de que, a través del sufrimiento, estamos siendo moldeados. Estamos siendo fortalecidos para algo mucho mayor. Es como un atleta que entrena arduamente para una competencia. Los entrenamientos son duros, a veces extenuantes, pero sabe que todo ese esfuerzo tiene un propósito: prepararlo para la victoria. En nuestro caso, la victoria final es mucho más grande que cualquier premio terrenal. Estamos hablando de una eternidad con Dios, de una gloria que no tendrá fin.
Jesús mismo nos lo prometió cuando dijo, «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Aquí Jesús es claro. Sí, vamos a enfrentar sufrimiento en esta vida, pero también nos da la seguridad de que Él ha vencido, y porque Él ha vencido, nosotros también lo haremos. Este concepto de que el sufrimiento tiene un propósito eterno no es fácil de asimilar cuando estamos en medio del dolor, pero hay algo tremendamente esperanzador en saber que nuestra vida no termina aquí, que lo que vivimos en este mundo es solo una fracción de lo que Dios ha planeado para nosotros. Esta vida es pasajera y las dificultades que enfrentamos ahora, por grandes que parezcan, son temporales comparadas con la eternidad que nos espera. Un buen ejemplo de esto es la vida de los mártires cristianos. Estas personas enfrentaron sufrimientos inimaginables. Muchos de ellos dieron su vida por su fe, y lo hicieron con una confianza increíble. ¿Por qué? Porque sabían que lo que les esperaba después de este mundo era mucho más grande que cualquier dolor que pudieran experimentar aquí. Esa esperanza en la gloria futura les daba el valor y la fuerza para soportar incluso las pruebas más difíciles. No estamos diciendo que debemos minimizar el sufrimiento, porque claro que duele, pero sí podemos mirarlo desde una perspectiva diferente, una perspectiva que nos recuerda que esto no es todo, que hay algo más allá del sufrimiento, y ese algo es la gloria de Dios. Es la promesa de que un día todo será restaurado, todo será nuevo, y ya no habrá más llanto, ni más. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Dolor.